Bueno, bienvenida a nuestra audiencia y muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, todo depende del horario en que usted nos vea. Bienvenido y bienvenida. El día de hoy, en nuestro podcast de la Red de Mujeres Líderes, hablaremos sobre la conciliación laboral con la vida personal de las mujeres. Esto es determinante para ir hacia un empleo o formal o el autoempleo, que son aspectos importantes que trabaja la Red de Mujeres Líderes y que en esta vez pues lo ponemos aquí en una de nuestras conversaciones. El día de hoy tenemos la compañía de nuestra muy buena amiga y socia que es Verónica Redrobán. Ella es socióloga, es especialista en migraciones internacionales, en desarrollo y derechos humanos, es máster en cooperación internacional y gestión de políticas públicas, así como es máster en programas y proyectos de desarrollo. Es socia, como les decía, de nuestra red y además es miembro del equipo de investigación del proyecto Feminismos Diversos, que es precisamente la actividad que nos ha permitido realizar estos productos comunicacionales. Y bueno, bienvenida querida Verónica al episodio 7 de los podcasts de la RML para hablar precisamente sobre los feminismos diversos. El día de hoy queremos ocuparnos de un tema que fue central en la investigación de la cual tú formaste parte y además hasta ahora está cercana a lo que se desprende de la investigación, y es la cuestión del empleo, es el aspecto del empleo para las mujeres. Nosotras sabemos que en el caso de las mujeres el ingreso económico no necesariamente se da pese a que una mujer trabaja en su hogar en aspectos de cuidado, ¿no es cierto?, en la maternidad misma, qué pasa durante los procesos de embarazo. Entonces, estos aspectos que conllevan cuidado, que conllevan precisamente también, sobre todo, la economía del cuidado, que implica el desarrollo de actividades que generan o que deben tener un valor monetario, no lo tienen, no hay una remuneración, no hay un reconocimiento de este tipo hacia las mujeres, pero sin embargo sí son parte de lo que constituye, ¿no es cierto?, al final una cantidad o un valor determinado de lo que producimos las mujeres en general, ¿no? Y de lo que ahorramos. Hacemos que tanto el Estado como cada una de nuestras familias ahorre en función de que no hay esa remuneración. Entonces, estos aspectos que son vitales, que son importantes para tratar nosotras como mujeres y que fue parte de nuestra investigación, pues aquí lo traemos a colación, Verónica, contigo. Así que, bueno, vamos con el tema. ¿Cómo entender, cómo manejar de la mejor manera esta visión que existe en nuestra sociedad sobre que las mujeres estamos para el cuidado, las mujeres estamos para determinadas labores que no necesariamente o que nunca han sido remuneradas, aunque contribuyen a la economía familiar y del país? Chévere, Raque. Bueno, qué gusto estar aquí. Siempre la red nos va poniendo un poquito a prueba todas nuestras destrezas cada vez, entonces esta es una faceta distinta. Así es. Creo que es súper importante el traer el tema a colación, porque a veces hay muchas cuestiones que están sobreentendidas, digamos, que se asume que ese es el rol de las mujeres. Porque así se ha hecho tradicionalmente y pues no, justamente como tú decías, significa un tiempo de dedicación. O sea, hay varios estudios que muestran cómo se distribuye el tiempo entre los hombres y las mujeres y cómo hay una brecha grande de la dedicación del tiempo de mujeres al trabajo de cuidados y también ahora, porque ya pues las mujeres estamos insertadas en el trabajo fuera del hogar, digamos, porque quizás algunas generaciones atrás eso no era tan común, entonces esta división estaba un poco más, o sea, estaba bastante marcada y bueno, no se saturaba muchísimo también a las mujeres, porque pues se dedicaban de lleno su tiempo al cuidado de la familia, a los niños, al hogar en general. Pero claro, ahora que ya nos hemos insertado en el sector laboral fuera del hogar,
pues es una presión bastante grande, porque hay que ocupar o sea, hay que distribuir el tiempo entre ambos espacios. Entonces eso puede ser como muy demandante para muchas mujeres, que de hecho lo es. Entonces, creo que es importantísimo traer a colación eso, cómo se distribuye la carga del trabajo. Así es. Pero no solo el trabajo en sí mismo, sino la carga mental, porque esto es muy importante. A veces se habla como que la pareja, por ejemplo, los compañeros de vida con quien conviven las mujeres, pues que ayudan en la casa o ayudan en el cuidado, y en realidad no. O sea, creo que hay que partir de ahí, que la distribución tiene que ser equitativa porque son parte de un núcleo familiar. Entonces nadie le ayuda a la otra persona porque no es un extra que está haciendo, sino es como correspondería. Pero además, Vero, en estos escenarios es común, ¿no? Nosotros vivimos un momento de la historia en donde se ha masificado prácticamente una construcción discursiva que es la que tú dices, ¿no? Se supone que debemos compartir principalmente las labores del hogar, porque caso contrario, una mujer tiene que cargar con las labores que tradicionalmente en el hogar se le han encomendado, y un trabajo formal o autoempleo, ¿no es cierto? Y en los dos aspectos tiene que ser perfecta y cumplir. Pero no necesariamente esto sucede, ¿no? Ahí hay un ejercicio de micromachismos todavía latentes en los hogares, y en ese sentido se hace mucho más compleja, como tú decías, la realidad de las mujeres. ¿Cuánto impacta eso en la productividad de las mujeres? Yo creo que, a ver, tiene un impacto bastante grande, justamente porque, como decía, si es que se ve el tiempo de trabajo al día, pues finalmente recae una carga bastante Horas grande. de horas. Claro, o sea, las horas de trabajo fuera del hogar y dentro del hogar. Entonces tiene un impacto psicológico también, a nivel emocional. O sea, hay como varias esferas que están. Ahorita que dices eso, quiero leer contigo uno de los resultados del último censo, aunque el último censo no es creíble por todos los errores técnicos, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, una de las de los aspectos que publicitó el gobierno nacional después del cierre y como resultado del censo fue precisamente en medios de comunicación, lo debiste haber escuchado, el índice de mujeres jefas de hogar se ha disparado. Yo no sé la intencionalidad comunicacional que tenía esa promoción, pero digamos, para mí eso tenía algunas lecturas, ¿no es cierto? No sé si estoy en lo correcto. Una lectura era mujeres emancipadas que finalmente decidieron asumir el hecho de que no tienen colaboración y lo hago mejor sola, que en una compañía donde alguien, lejos de un apoyo, es una carga. O simple y llanamente, digamos, en un contexto en donde hay ya una despreocupación absoluta de tu pareja, digamos, de la familia o de la constitución de una familia, y en esa medida alguien ya definitivamente rechaza el asumir responsabilidad alguna, y la mujer definitivamente pasa a ser la única que frentea una situación. El gobierno lo ponía como, me da la impresión por el lenguaje que se escuchaba en la promoción, como un aspecto relevantísimo, no sé si con una idea emancipatoria, pero a mí me parecía que era una realidad, o sea, que lo que los números estaban diciendo, de ser reales, estaban hablando más bien de una realidad mucho más dura para las mujeres, ¿no? En este sentido, es ahora mucho más común ver a mujeres solas con sus familias salir, por ejemplo, a espacios públicos de vacaciones y más. Y en esa medida, digamos, ¿cómo tú lees esos procesos? No quiero tener una visión yo no tengo una lectura tradicional, ¿no? Estamos desestructurando la familia tradicional. No es eso, sino que como nosotras como mujeres sabemos lo que eso representa también como una carga. Pero por otro lado también sabemos que puede ser una posibilidad de vida mucho más libre
libre de violencias y sobre todo libre, ¿no es cierto?, de estas limitaciones que tradicionalmente ha habido sobre las mujeres. Eso no es así. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees tú este resultado? A ver, bueno, respecto a los resultados del censo, también tengo un poco mis reparos por la rigurosidad, cómo fue levantada la información y demás. Y bueno, también hay que tener en consideración que siempre está mediado, o sea, la información que se comparte está un poco mediado por el proyecto político que pueda haber detrás, por cuál es la intencionalidad para mostrar esta información. A mí me sonaría, o sea, de lo que tú comentas, podría interpretarse también como que es una manera de mostrar que quizás han habido algunos avances para las mujeres, o sea, avances en el sentido institucional, de legislación que sea favorable para, no sé, para la inserción laboral, etcétera. Y quizás por esto entonces se muestra como un logro, digamos, como es algo positivo. Claro, hay que tener también otras consideraciones respecto a que si son, no sé, hogares monoparentales liderados por mujeres. Entonces, obviamente, pues no, digamos, si es que es un hogar que está conformado así, pues las mujeres tenemos que buscar la manera de sacarlo adelante. Así es. Y entonces eso que se podría ver como algo emancipatorio, algo positivo, pero hay que leer un poquito entre líneas también a ver qué está sucediendo, qué implica. Que sí, o sea, son las mujeres que ahora hay mucho este tema de hablar sobre el empoderamiento como algo muy positivo, pero ¿qué carga está significando? O sea, finalmente sí, las mujeres que logran sacar adelante su familia, pero ¿a qué costo? De su tiempo, de su salud, o sea, bajo qué condiciones, que quizás, no sé, tienen que conseguir varios trabajos para poder cubrir todas las necesidades, y hay también esta presión de que sean multifacéticas, bueno, que seamos un poco multifacéticas. Que siempre lo ha habido, lo que sucede es que, claro, ahora se mezcla esto, que antes, digamos, eran ambientes privados, ¿no? Entonces tú estabas en la iglesia del barrio, tú estabas en tu casa, tú estabas administrando y siendo la cabeza de tu familia, pero no de tu familia directa, de tu marido y de tus hijos, sino también, además, de lo que heredas, como tus hermanos, tus hermanas, en fin, es decir, las mujeres, exacto, el cuidado de alguien más, siempre. Ya, pero en cambio ahora esto también atraviesa estos espacios formales de trabajo en donde, claro, los niveles de exigencia ya son otros y también la demanda del tiempo para una mujer ya es otro. Y como tú dices, habría que ver esa carga, ¿no? Sobre esto no hay reflexión, ¿verdad? No hay todavía estudios de lo que implica estas transformaciones y sobre todo en un contexto como el nuestro, ¿no? En donde los derechos laborales no es que tengan, o sean respetados como lo desearíamos. O sea, sí, hay varios estudios que ha hecho Naciones Unidas, por ejemplo, respecto a justo al tiempo, a los impactos que tienen las labores a las que se dedican las mujeres, sea de cuidado, sea en el trabajo formal. Pero yo creo que también interesante, tú mencionaste algo sobre las violencias. O sea, que creo que está bueno ver, cuestionarnos también, preguntarnos sobre todo, de qué manera estos cambios que han habido a nivel social, digamos, de inserción laboral de las mujeres, cómo eso está atravesado por otras, o de qué manera eso permite enfrentar o superar situaciones de violencia o no. No, claro. Porque creo que es importante. Igual, por ejemplo, hablando respecto a algunos de los sectores laborales para las mujeres, o sea, que es muy frecuente en mujeres, que son las trabajadoras remuneradas del hogar, que son trabajos de cuidado y que normalmente entre comillas, digamos, o que ha sido más habitual que se dediquen mujeres a este trabajo. Está bueno
cuestionarse cuáles son las condiciones en las que las mujeres se emplean en este sector laboral, qué condiciones laborales de remuneración, por ejemplo, cuál es el trato, las dinámicas que si se mantienen o no se mantienen y que vayan un poco, o sea, que reproducen situaciones de violencia. Entonces, esto creo que también es parte de las cuestiones que está bueno preguntarse, o sea, entre lo positivo de que las mujeres nos incorporemos al sector laboral fuera del hogar, pero hay también estos otros espacios, estos otros sectores laborales que son un poco difusos, donde no están absolutamente marcados los límites respecto a la relación que tan laboral, porque sí, está en el ámbito privado también. Entonces creo que son ahí algunas cuestiones. Refiriéndonos a nuestra investigación, Feminismos Diversos, que tenía además como un punto de anclaje central, no solo importante, sino el central, que eran los derechos económicos de las mujeres. Obviamente dentro de eso, el empleo. ¿Cuánto avanzamos, no es cierto? ¿Cómo tú valorarías los avances de la política pública para garantizar, por ejemplo, en este caso específico, el empleo de la mujer y además en condiciones que respeten sus derechos laborales? No solo frente al empleo de los hombres, que siempre ha habido una diferenciación, ¿no? que se da principalmente en la remuneración, aunque se ocupe cargos de igual responsabilidad. Ha habido una diferenciación histórica en la remuneración, pero más allá de eso, digamos, producto de nuestro trabajo de investigación en este sentido, y obviamente de las otras investigaciones que también precedentes a la que nosotros hicimos alimentaron nuestro estudio, ¿cuáles tú valorarías como los aspectos más importantes de una política pública o de la política pública en el Ecuador para generar avances, y avances significativos además, ¿no? A ver, yo creo que han habido algunos avances importantes, sobre todo por el tema de la representación. Yo creo que la representación es muy importante. ¿Ahí te refieres que a la representación política? Me refiero a representación política, por un lado, aunque todavía es muy cuestionable, sí, en ciertos ámbitos, pero también me refiero al acceso a cargos de decisión. Creo que eso sí ha habido un cambio. Quizás, no sé, antes cuando se hablaba un poco de equidad de género en la distribución de los cargos, era un poco 50-50. O sea, sí, en tal empresa o en tal institución, bueno, pues si es que hay 50 hombres, 50 mujeres, o no sé, el número en total de empleados, claro. Y con la responsabilidad que sea. Yeah. Exacto, pero si se veía un poquito más, claro, quizás era igual número de hombres o de mujeres, sin embargo, los cargos de decisión estaban ocupados mayoritariamente por hombres. Entonces, creo que en eso ha habido un avance en los últimos años. Se ha podido ver el hecho de que una mujer ocupe un cargo, digamos, de autoridad, de decisión, es muy importante, porque eso solo, a eso me refería con la representación. Eso ya genera un cambio también en que las niñas, en que las mujeres jóvenes piensen eso como una aspiración, como una posibilidad. O sea, el hecho de ver mujeres en cargo de, no sé, como ministras o como subsecretarias, como directoras, como tomadoras de decisión. Exacto. Eso ya te genera o sea, ya abre un rango de posibilidades de, bueno, sí, puedo aspirar a eso, y eso solo me parece que es un cambio fundamental. ¿Tú crees que como país andamos por ahí? Yo digamos, tengo todavía mis dudas, ¿no? En el sentido de que acabamos de tener un gobierno
en donde la representación de las mujeres en niveles de decisión era casi nulo, a un gobierno en donde la representación de las mujeres o la presencia de las mujeres en los ministerios y además como responsables de esos ministerios es más significativa, mucho más significativa, casi que bordea el 50% o sobrepasa el 50%. Sin embargo, eso políticamente nos da alguna garantía de un cambio, yo digo, más que de garantías laborales, nos da un cambio de mentalidad, o sea, nos está comunicando algo, o es bueno, el momento, la coyuntura, la emoción de un presidente joven. ¿Qué es? Yo creo que sí representa un cambio, obviamente, y esto lo veíamos justo en la investigación, era una de las cuestiones que nos cuestionábamos también, que si es que el hecho de que una mujer esté en una posición de toma de decisiones garantiza que efectivamente las decisiones que vaya a tomar sean beneficiosas para mujeres o no. Entonces, claro, esto era algo que fue para mí fue bastante revelador, digamos, en la investigación, porque justo abrió la posibilidad de, wow, no es así automático que se dan las cosas. Sin embargo, justo creo que sí marca un cambio, sobre todo para las generaciones que vienen, que creo que eso es para la aspiración o para el camino, para que, digamos, los cambios se puedan sostener, se puedan dar con más frecuencia y se puedan sostener en el tiempo también. Creo que es fundamental ver la participación también, que se vaya reconociendo. No sé, aquí tenemos algunas mujeres súper poderosas en la red que son dirigentes barriales, por ejemplo. Entonces, que se reconozca que los espacios públicos de dirigencia también, de trabajo a nivel comunitario, pueden ser ocupados por mujeres, que estamos en la capacidad de ocupar, tenemos de hacerlo bien. Tenemos al consejo, digamos, un asambleísta, ¿no es cierto?, de los distintos distritos que conforman la representación de la ciudad desde los barrios. Tenemos nosotras aquí es parte de la red, a una asambleísta, y en ese sentido, digamos, sí, uno puede ver avances, ¿no? Pero, digamos, hay otra preocupación ahí, pero, es decir, del trabajo que hacemos las mujeres, ¿cuánto tenemos que aspirar? A mí a veces eso me hace ruido, para formalizar. Es posible hablar, porque hacemos muchísimo trabajo que ha sido catalogado, ¿no es cierto?, de informal, porque no pasa por los procesos legales y normativos de contratación y ni siquiera, como ya estamos viendo, tendría una remuneración. O sea, ¿está bien hablar de esa formalización? ¿O cómo podemos comprender esos procesos para que lleguen a tener un reconocimiento? A ver, yo creo que hay dos niveles. O sea, por una parte se requiere de un marco institucional y legal que te garantice, o sea, que te marca un poco la cancha formal, digamos, y por otro, y bueno, esto viene acompañado de la exigibilidad, digamos, de que desde la sociedad civil también se busque que se garantice esta legislación o este marco que hay. Pero yo creo que también hay otros procesos que son silenciosos y que son permanentes y que es un trabajo en red, que a mí me parece que es precisamente justo desde la red de mujeres, es algo bellísimo, porque son esos hilos invisibles que te sostienen realmente un proceso, porque para generar un cambio social pues toma mucho tiempo y toma o sea, hay que mover muchas dinámicas, y entonces yo creo que esa red que te sostiene y que te anima y que te mueve, que te hace también, que te da como el valor para que te lances a hacer algunas cosas, que te apoya para que se sostengan esos cambios, creo que es fundamental. Y aquí yo siempre pienso en una amiga que me contaba, es una amiga que trabaja ya muchos años en Naciones Unidas. Y recuerdo, ella me animaba mucho, me decía como, Vero, hay tal puesto de trabajo, aplica, y yo como que me eché para atrás. O sea, recuerdo en una ocasión,
diciendo como no, quizás no estoy lo suficientemente cualificada para esto, quizás, no sé, o sea, como que se me hizo así súper grande, y ella justo se paró y me dijo con una energía: tienes todo, o sea, te puedes aspirar a esto. Y me decía, a mí me pasó exactamente lo mismo, y fue otra mujer la que me animó, y yo estoy en el puesto que estoy ahora gracias a eso, porque ella me decía, a veces las mujeres nos echamos para atrás antes de, o sea, ni siquiera nos animamos a concursar en ciertos trabajos porque pensamos por un sentido, no sé, de responsabilidad, de que quizás no estoy preparada, me va a quedar un poco grande ese espacio. Y me decía ella, y que a su vez la mujer que un poco le impulsó y le animó a esto, me decía que ella había visto esto, tantos hombres que estaban ocupando ciertos cargos que no tenían toda la cualificación, pero se animaron, o sea, tenían como esta autopercepción de, sí, bueno, lo puedo hacer, y se lanzaban. Y quizás muchas mujeres que estaban mejor cualificadas o que tenían, digamos, que estaban más aptas para el trabajo, pues no se animaron a aplicar y pues se quedaban fuera. Entonces, creo que a eso me refiero, con que es muy importante para poder ir viendo estos cambios, esa red que te sostiene, esa red que te anima, que te mueve, que te impulsa. Obviamente también viene, para no romantizarlo así del todo, obviamente se necesita también el tener las herramientas necesarias, o sea, el acceso a educación, el acceso a varios digamos, varios ámbitos que son los que te dan todas las credenciales para que puedas continuar, o que te facilita, digamos, que te da herramientas para que te traces un camino o una inserción laboral, para que puedas llegar a determinados cargos o cuestiones así, pero creo que es importante tener en consideración todos estos niveles, digamos, que son distintos actores y distintas dinámicas que están ahí, pues que influyen en los cambios. Verónica, justamente lo que tú estabas topando, ¿no? Es decir, para que las mujeres y todo ser humano, ¿no? Toda persona, hombres, mujeres, comunidad LGBTI, podamos aspirar a un empleo a un empleo pleno, deberíamos tener las condiciones. Entonces tú has topado una de las condiciones esenciales, que es el acceso a la educación y la educación. Hay otro que es la salud. Pero en el caso de las mujeres hay dentro de la salud el ámbito de la salud reproductiva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Digamos, ¿qué avances en política pública tenemos ahí? Pero también cómo la sociedad ha logrado interiorizar este aspecto para que reconozcamos que es vital para la mujer el acceso y una atención, ¿no es cierto?, eficaz en su salud y principalmente en su salud reproductiva. Creo que esta es una parte fundamental de la vida de las mujeres, y es muy importante de tratarlo, justamente porque tiene un impacto en sus aspiraciones, en su carrera, o sea, creo que hay que partir de la base del que el Estado garantice el acceso a salud, bueno, en el tema de salud sexual y reproductiva, a tratamientos, a el acceso a anticonceptivos, por ejemplo, para que sea real el que las mujeres, bueno, que las personas podamos decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro futuro también. El número de hijos que queremos tener. Exacto. Si es que se quiere, o sea, si es que la maternidad debería ser una opción. O sea, primero no algo que se da por hecho, que porque ser mujer tienes que ser madre, porque hay... O sea, que la maternidad es una decisión, tiene que ser una decisión, viendo igual las cifras respecto a los embarazos no planificados con mujeres jóvenes y con adolescentes, incluso con niñas, son unas cifras alarmantes. Entonces ahí es la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso real y en todas las zonas, porque también hay que contrastar quizás en las áreas urbanas. Se dispone de más información, se tiene más acceso y tal, pero hay que cuestionarse también en las zonas rurales qué está sucediendo. Pero aquí también viene un tema de no solo de brindar el acceso al servicio, sino también cómo podemos nosotros aportar a un cambio social
en el sentido de que todavía hay muchas mujeres que no pueden decidir sobre su cuerpo porque está atravesado un tema de violencia, de machismo. Entonces, ¿cómo? O sea, creo que ese es un desafío. De tradición también, de religión, o sea, aspectos religiosos. Hay varias cuestiones culturales que atraviesan esas decisiones y un poco el trabajo desde el Estado garantizar, pero también desde las organizaciones como la nuestra, un poco el difundir, el que eso sea una decisión real de las mujeres, porque eso incide, o sea, el tema de la maternidad, sobre todo a edades tempranas, tiene digamos, influencia directamente en el tipo de, o sea, en el acceso a la educación, por ejemplo, en el que puedan concluir o no sus estudios. Eso consecuentemente influye en el nivel de ingresos que puedan tener. Y claro, todo eso hay... Es la cadena y exacto. Claro, es vital pensarlo así, ¿no? Es vital pensarlo así. Otra cosa, Vero, con respecto a las mujeres que ya están próximas a una edad de jubilación y que no han tenido un empleo formal, digamos, garantías en cuanto a tener una jubilación, a una atención médica en su vejez. ¿Hemos tenido algún avance sobre eso como política pública, en las políticas públicas del Estado ecuatoriano? Y si ha habido avances, ¿se han mantenido o caso contrario, seguimos en una situación de desatención a este grupo de mujeres? Yo creo que ese es un desafío. En realidad, eso es algo que está pendiente, porque, y esto conecta con lo que tú habías mencionado al inicio, del fomento del tema del emprendimiento, por ejemplo, que se han dado muchas, digamos, hay algunas facilidades o algunas garantías estatales. Sin embargo, hay que, si hilamos un poquito más fino también, el tema del emprendedor, o sea, de ser todos emprendedores, oculta ciertas condiciones laborales, como el acceso a la seguridad social, por ejemplo. Entonces, eso a futuro, justamente en el grupo que tú mencionas, o sea, de mujeres que ya estén próximas a jubilar, o sea, o que ya estén entrando a una edad, pero que no pueden acceder a esto porque durante su vida laboral, pues no tuvieron la posibilidad de afiliarse. Y esto también conecta con lo otro que hablábamos al inicio respecto a los cuidados, a que justamente qué pasa, y que creo que es muy importante el hablarlo, traerlo a colación, qué pasa con las mujeres que se han dedicado su vida al cuidado y que por tanto no han generado ingresos, no han aportado a la seguridad social, no tienen esa garantía para su vejez, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo se reconoce de alguna manera el trabajo o el aporte que ellas han brindado a la familia, o sea, justo por todas las labores de cuidado, el acceso a un patrimonio también? Porque creo que esto es importantísimo de hablarlo, tanto para mujeres que ya estén en edad o sea, que estén entrando a una edad madura, pero también a mujeres que se divorcian, por ejemplo, y que quizás el acuerdo interno en la pareja fue que, bueno, no sé, yo me quedo en casa cuidando a los hijos, yo me dedico a ese cuidado, a esa labor, digamos, la pareja es quien genera los ingresos y que trabaja fuera del hogar, pero luego, si es que nos separamos, finalmente, y por ejemplo, estoy pensando en bienes, en la adquisición de bienes. Así es. Si es que esa fue la distribución, la repartición de esos bienes, si es que está a nombre de la persona que pagó, por ejemplo, no sé, en una casa. Entonces, si es que fue mi pareja quien pagó y está a nombre de esa persona, ese fue como su aporte. Él finalmente consiguió generar un patrimonio, o sea, como su trabajo sí está siendo reconocido y al final tiene un respaldo porque tiene ese bien, pero
en el caso de la mujer, por ejemplo, que hayan tenido este acuerdo, que ella se dedicó al cuidado de los hijos y tal, eso es un intangible, o sea, al final está ahí, o sea, es un trabajo y un tiempo dedicado, pero que no hay un bien que lo respalde, o sea, digamos, obviamente está en la formación, en la educación de esos niños, pero ¿qué pasa con ellas? Y que todavía en Ecuador no hay una normativa, por ejemplo, como en Colombia, ¿no? En Colombia, digamos, cuando hay una normativa que te garantiza como mujer, y mucho más cuando no ha habido un matrimonio como tal, digamos, legalizado, sino unión libre. En esa medida, si tú has vivido en unión libre, se garantiza que la mujer además tenga parte del patrimonio que se ha dado, aún más cuando hay un matrimonio de por medio. Pero digamos, nosotros somos un país que todavía no ha pensado en eso, y por eso la violencia patrimonial es una de las prácticas más frecuentes en nuestro país para que las mujeres no tengan, digamos, la posibilidad de emanciparse hacia otros espacios, ya sea un desarrollo educativo, un desarrollo laboral, en fin. Exacto, y que hace que de alguna manera se mantengan también en cierta, o sea, en relaciones que quizás no son, o sea, que les atraviesa un grado de violencia, pero se mantienen ahí justo porque hay este temor de, bueno, si no tengo yo un patrimonio y así es, un poco dependo. Es la sobrevivencia, ¿no? Dependo económicamente, claro. Exacto, de mi pareja, chuta, me tengo que aguantar un poco la situación o empiezo a normalizar ciertas situaciones de violencia porque es un riesgo, porque no tengo todas las herramientas o porque no tengo la posibilidad de ser autónoma económicamente. Entonces eso... Pero en la investigación que nosotras hicimos, yo recuerdo uno de los debates importantes, y yo creo que esto ya para ir concluyendo este episodio, tenía que ver con la autonomía, ¿no es cierto? Hay algunas clases de autonomía y una de esas también es la emocional. Pero, digamos, frente a este escenario, que no es nuevo lo que acabamos de decir, pero que sí es importante que se reitere, porque las realidades no es que se hayan transformado, ¿no? Y estamos además en un momento en donde hay una visión que se está imponiendo, que es lo que se denomina una visión neoconservadora o antiderechos. Entonces, en función de eso, que, digamos, la autonomía es el plantearse las autonomías, las distintas autonomías que puede alcanzar una mujer, son una manera, ¿no es cierto?, de trazar nuevos escenarios. ¿Tú cómo ves esto de las distintas autonomías, cómo se definen, incluyendo la autonomía emocional, ¿no?, que es un aspecto importantísimo? Porque muchas de las veces entendemos perfectamente que una mujer sabe que es víctima de violencia, de distinto tipo de violencia, de distintos tipos de violencia, pero no abandona ese espacio de violencia. Y muchas de las veces no es solo por no tener una autonomía económica, sino también por la gran dependencia emocional, ¿no es cierto?, que existe. Entonces, digamos, ¿qué hablar de estos posibles escenarios de un desarrollo de estas autonomías de la mujer? Creo que esto es fundamental de traerlo igual a colación, porque, claro, cuando hicimos el estudio se veía, me parecía súper interesante esta clasificación de la CEPAL de los distintos tipos de autonomía y cómo en la medida en que todas se cumplen, efectivamente se puede hablar de una autonomía integral o de un empoderamiento real. Entonces, claro, hay varias de estas esferas o de estos ámbitos que le corresponden al Estado. O sea, el Estado como el ente garante de derechos, de proteger, de restituir, de garantizar, de promocionar. Entonces, ahí, por ejemplo, el que se genere un marco normativo institucional para garantizar el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera. Pero también este otro ámbito que hablábamos antes de las redes. O sea, yo creo que en un cambio social estamos involucrados tantos actores que es fundamental que todos seamos parte, o sea, que podamos
ver la importancia de la participación de todos, de todas en este movimiento, en que realmente se pueda conseguir. Y bueno, esto de la autonomía emocional pasa por las redes de apoyo que puedan tener, pasa por la representación que mencionaba al inicio, pasa también por la distribución de los trabajos, de las labores en los quehaceres del hogar. Por eso empezaba hablando sobre la carga mental, porque también, o sea, es muy importante darle un lugar a toda esta parte emocional que es circundante, digamos, para que se puedan conseguir realmente los objetivos. Esto es bellísimo en Manta. Cuando yo trabajaba por allá, hacíamos unos talleres con mujeres y justo, o sea, salió el tema, nos decía, sí, ha sido muy interesante la información que nos habían compartido y las herramientas y los tips de cómo fomentar el emprendimiento y qué hacer y marketing y aquí la venta y la compra y el cálculo por ejemplo, no sé, del precio, etcétera. Pero tan importante como tener esa información y esas herramientas es también el trabajar en la parte emocional, porque eso es lo que finalmente va a sostener, eso es lo que va a determinar que se le pueda seguir echando ganas para sostener ese emprendimiento, para seguir creyendo en el camino en el que cada persona decida seguir en sus estudios, en su carrera profesional. Entonces, creo que esto es... sobre todo pensar, ¿no?, que el autoempleo no es autoexplotación. Exacto. Entonces, además, eso también es como tú generas unas condiciones de autoempleo, por supuesto, que sean, digamos, materiales y emocionales, pero que también estés clara en que no es un ejercicio de autoexplotación a ti misma. Eso, pero también que del otro lado se reconozca el trabajo, se valore ese trabajo. Porque esto es un poco igual la discusión que siempre habíamos visto con el Muyu, por ejemplo. O sea, cómo educar también al otro lado, o sea, tanto en el caso concreto de los emprendimientos, por ejemplo, a quien está a cargo de un emprendimiento, cómo lo maneja, justo la distribución de su tiempo, el valorar estos espacios de ocio o de, no sé, claro, un poco, los espacios que son los que nos permiten como renovar esta energía, digamos, la energía vital que necesitamos, pero también cómo educar al otro lado para que valore ese trabajo que implica lo que se está poniendo en el emprendimiento. Bueno, Vero, te agradezco infinitamente esta conversación que en estos últimos minutos se ha decantado muy bien en comprender que el derecho al empleo y la posibilidad del autoempleo que generamos las mujeres, por ejemplo, en espacios como la red, están conectados directamente a derechos como la educación y la salud. Estos no pueden ser obviados porque, caso contrario, la cadena se rompe y las posibilidades de un empleo digno y pleno no son simple y llanamente, ¿no es cierto?, no se dan. Y lo otro también, recordar siempre que los hilos de la organización, los hilos de esas redes de apoyo que tú dices son vitales para que estos procesos se fortalezcan. Caso contrario, sin una salud emocional cuidada, sobre todo cuidada, no solo en las mujeres, sino en las personas en general, pues mal podríamos enfrentar estos aspectos. Y lamentablemente eso es lo último que a estados como los nuestros, a países como los nuestros, les preocupa, ¿no? Gracias, Vero, por esta conversación. Gracias por un episodio más, que además llega a ustedes por Caliste Plus y Edes Business School por su apoyo en la realización del proyecto Feminismos Diversos, ¿no?, que ha sido desarrollado por la RML. También le agradeceríamos mucho que comparta este contenido y que nos deje sus comentarios en nuestros canales. Visítenos cuando usted guste y cuando lo necesite en www.redmujereslíderes.com, así como síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como @RMLEcuador, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Y si además
quiere una comunicación directa con nosotras, pues escríbanos al WhatsApp 098 051 1802. No es más por hoy, soy Raquel Escobar Guevara y nos veremos en nuestro próximo episodio.